de hambre. Aleluya. ¿Sabe qué significa esto que acabamos de leer? No podemos tener nuestra confianza ni en el caballo, ni en la fuerza, ni en quien nos acompaña. Dice que aunque el rey tenga un ejército grande, eso no es garantizado. Que aunque el caballo tenga tremenda fuerza, tampoco es garantizado. Dice, ¿sabes de qué? Dice, eso no lo puedes salvar. Dice, pero cuando el ojo de Jehová está, oiga bien esto, sobre el que le teme, sobre el que está esperando en la misericordia de Dios, dice, a ese, fíjese, Dios hace dos cosas. El resultado dice, Él libra tu alma de la muerte y Él te va a dar vida en tiempo de hambre. Eso es lo que hace. ¿Cuántos recuerdan? A algunos no les gustan las matemáticas, a mí no me gustan las matemáticas, pero al estar escribiendo, escribía de esta manera: temer más esperar equivale a te rescata y te mantiene o te sostiene. Y lo ponía como las matemáticas, porque si usted hace este complemento, lo junta, fíjese, si tú le temes a Dios más, tú esperas en su misericordia, eres paciente para con Dios, igual a que Él te va a rescatar y Él te va a mantener. Amén. Ahora, ¿en qué momento necesitamos nosotros que Dios intervenga? Aquí dice que el rey, aunque tenga mucho ejército, aunque tenga caballo, dice, quiere decir que hay un momento donde tanto el rey necesita salvación, el valiente necesita de la fuerza, pero Dios le deja en claro y dice, tú como valiente, tú como rey, tú como que tienes caballos, no pongas nada de tu confianza en ellos. Quiere decir que para cuando el valiente necesita la fuerza, quiere decir que para cuando el rey necesita el ejército, quiere decir que para cuando el hombre necesita su caballo, ¿qué dice? Ahí hay un tiempo, diga conmigo, un tiempo de necesidad. ¿Otra vez? Un tiempo de necesidad. Para que se requiera el ejército, para que se requiera el caballo, para que se requiera la fuerza, quiere decir que hay un tiempo de necesidad. Ahora, nosotros sabemos que mientras estemos esperando que Cristo venga por nosotros, amén, sabemos que pasamos por situaciones difíciles. Diga conmigo, crisis. Vea la definición de crisis, yo se la puse en sus notas. Dice el diccionario que crisis es una situación grave, es una situación decisiva que pone en peligro el desarrollo o un proceso. La crisis es peligrosa porque en una crisis puede que el desarrollo que se está llevando en una cosa o en alguna persona al momento que ponga un alto. Dice, fíjese bien, pone en peligro, diga conmigo, en peligro el desarrollo, ya sea de nosotros sabemos que cuando viene una crisis a la nación pasa por toda la nación, como en el caso de la pandemia. Eso no solamente agarró una ciudad, eso fue a nivel, y es a nivel mundial, eso es una crisis a nivel mundial. Ahora, últimamente se ha escuchado en las noticias de los apagones, de la falta de agua, de la electricidad, y vemos que son momentos de probablemente usted y yo no tenemos ese tipo de crisis, ¿verdad? Como lo que está pasando en otros lugares del mundo. Pero sé, hermano, que cada uno de nosotros tenemos nuestro momento de crisis. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la crisis se le tiene que poner atención porque dice la definición que la crisis es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque ahí puede impedir el desarrollo. Cuando yo estaba viendo y decía, es cierto, pone en peligro, es una situación grave, porque o te mantienes. Por eso lo que decía el salmista, que cuando el ojo de Jehová está sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia, dice, a ellos, dice, los va a mantener, los va a sostener. ¿Cuántos desean que Dios los sostenga aún en tiempo de crisis? Que aún en tiempo difícil ahí se mantenga sosteniéndose de parte de nuestro Dios. Eso es lo que yo quiero. ¿Usted quiere eso? Ahora, le voy a mencionar unas preguntas, porque el tema nos vamos a enfocar en el hambre. Ahora, hay hambre física y hay hambre espiritual. Y probablemente usted está interesado. Desde que vio el tema el día de ayer, a los que lo vieron, ¿verdad? Cuando lo anunciamos, de que el tema es Dios está presente aún en tiempo de hambre. Tú te preguntas, ¿será hambre física o será hambre espiritual?
le voy a decir la respuesta. Me refiero a las dos, porque hay momentos en que hay hambre física. ¿Algunos de aquí han pasado hambre física? Sí, Señor. ¿Algunos han pasado hambre espiritual? Sí, Señor. Hay de los dos. Entonces la palabra nos deja tan en claro. ¿Sabías tú que lo que nos está pasando ahorita a la tierra no es nada nuevo? Lo repito, lo que está pasando ahorita, la crisis que hay en la tierra, no es nada nuevo, hermano. Si nos vamos a las escrituras, le voy a hacer una pregunta y lo voy a dejar un momento que piense. ¿Por qué vendrá la hambruna? ¿Por qué vendrá el hambre a la tierra? ¿Por qué será que hay hambre? ¿Y por qué será ¿será que el hambre solamente llega a ciertos lugares? ¿O será que pensamos rápido en tal país y decimos, allá siempre hay hambre, pero ¿por qué acá no hay? Le voy a dar la Biblia menciona mucho, pero le voy a dar solamente dos razones por las cuales viene el hambre. En primer lugar, dice aquí, hermano, hay hambruna. Y desde que Jesús estaba en la tierra, ¿sabía usted que había gente pobre y gente con hambre? Eso es algo, hermano, que cuando ahora hay momentos en que el hambre viene a la tierra por un mal organización o un mal funcionamiento de los gobiernos. ¿Sabía usted eso? Tristemente hay países ricos, pero el único rico es el gobierno, porque la comunidad no. Y eso duele, porque vemos que mientras el gobierno está bien, con su refrigerador lleno, la ciudad está careciendo de comida, correcto. Entonces, aún en la Biblia encontramos muchos pasajes que dice que había hambruna. Y uno dirá, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué había hambre? Escuche esto, Lucas capítulo 15, versículo 14, se nos habla del pródigo. Y dice así, cuando todo lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia. Se fija que ahí está. El hombre rico, cuando le dieron la herencia, él tenía, pero en abundancia. Pero él no se imaginaba que un día iba a llegar, ¿qué? Hambre a esa región. Ahora, dice ahí la palabra que cuando vino gran hambre, dice que comenzó a faltarle. Es ahí donde podemos conectar con lo de la semana pasada que le decía. Probablemente uno dice, ahorita tengo, pero mañana no sabemos, ¿verdad? Y este joven, el hijo pródigo, no se imaginaba que un día le iba a faltar. Y la Biblia dice, vino gran hambre. Quiero que usted vea bien en la Biblia que desde mucho tiempo atrás, desde el principio, en la Biblia nos registra que hay hambre en la tierra. Dice amén. Ahora, en 2 de Samuel capítulo 21 versículo 1, 2 de Samuel 21, 1, otra de las razones que hay que dice en la Biblia, escuche con atención, hubo hambre en los días de David. Le pregunto, ¿David era un siervo de Dios? Y mire, David estaba en un momento donde viene el hambre. A veces cuando empezó lo de la pandemia, yo escuchaba que había gente que decía, no, a mí no me va a tocar eso, a mí no me va a tocar. Gloria a Dios si no te ha tocado, gloria a Dios si ya te tocó. Cuando vemos aquí David, hermano, como otros profetas, como el profeta Eliseo, como otros grandes hombres de Dios, la Biblia dice que en el tiempo en que ellos estaban había hambre. O sea, hubo temporadas. Quiere decir que no estamos exentos de que no vaya a venir un tiempo de crisis. Porque digamos, es que yo soy el ungido del Señor, esta crisis no me puede tocar. Pregunto, decimos, Señor, mi confianza está en ti, pero no sabemos lo que pueda pasar. ¿Está entendiendo esto? Yo no estoy para decirle a usted, hermano, si mañana viene una crisis, a ver cómo nos va. No, quiero que usted vea que David, siendo un hombre de Dios, le tocó vivir un tiempo de hambre. Ahí está, sí, dice así. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. No hubo hambre por un mes, no hubo hambre por un año. ¿Cuántos años? 3 años. Hermano, el rey David en ese tiempo, dice que David se va a consultar a Jehová. Y dice que David le dice, Señor, 3 años de hambre, algo está pasando.
¿Cuántos sabemos que Dios habla? Jehová le contestó a David: es por causa de Saúl. Oiga bien esto, ¿sabe por qué había hambre en ese territorio donde estaba David? Le dice Dios, es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Si usted quiere ver más la historia, váyase a 2 Samuel 21 y ahí ve la historia. ¿Quién se iba a imaginar que el hambre era consecuencia de un juicio o de algo que Dios estaba molesto? ¿Se ha puesto a pensar eso? Hay lugares donde lo que se practica, hermano, es abominación a Jehová, y tristemente son territorios o regiones o países donde hay bastante hambre, hermano, y no se pudiera preguntar, ¿será que estamos ofendiendo a Dios? ¿Será que hay un juicio contra nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha querido llamar la atención a su pueblo, a la tierra? Y aquí vemos que dice que 3 años, y David le dice a Dios, Señor, 3 años de hambre. Y David, ahora nos damos cuenta, ¿por qué viene el hambre? No podemos decir, hermano, hay momentos en que es un juicio de Dios. ¿Entiende esto? Sigo leyéndole, perdón. ¿El hambre viene solo en ciertas áreas o viene a nivel mundial? Viene a nivel de áreas, ¿sí? Llegará el día, de acuerdo a Apocalipsis y de acuerdo allá después de la gran tribulación, donde sí va a haber, y todo eso juicio va a ser a nivel mundial. Pero ahorita las hambres son a nivel solamente. Ahora, vea, escuche esto. Segunda de Reyes 8:1 dice, habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, mire qué precioso le dice el profeta a esta mujer, levántate, vete tú y vete toda tu casa a vivir a donde puedas, porque Jehová ha mandado el hambre, dice, el cual va a venir sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le indicó y se fue con su familia a vivir en la tierra de los filisteos por 7 años. Quiere decir que cuando dice ahí la palabra tierra, no piense usted que toda la tierra en todo el mundo, es en esa área. Y dice que el hombre de Dios le dijo a la mujer, este hombre, no sabemos por qué la Biblia nada más especifica que le dijo a ella, porque no se lo dijo a toda la gente. ¿Sabías tú eso? ¿Cuántos saben que a los hijos de Dios hay un trato especial? Es muy fuerte decir esto, pero la Biblia lo enseña. Para los hijos de Dios hay un trato especial, hermano. ¿Cómo? Y no es que Dios tenga favoritos, sino que hay algo que Dios hace con su pueblo. Amén. Y dice que este profeta le dice a la mujer, ahora, ¿cómo sería que el profeta sabía que iba a venir 7 años hambre ahí donde estaba? Dígame si Dios no le hablaba al profeta. Y este profeta le dice a la mujer, 7 años va a venir hambre, vete a donde puedas, vete. Y la mujer se fue, allá donde estaban los filisteos por 7 años. Después de 7 años, ¿quiere saber qué pasó? Váyase a leer la historia. Pero se lo digo, regresó otra vez. Quiere decir que cuando hay hambre, aquí puede haber hambre, pero allá no. Y esta mujer se fue a donde no había hambre. Ahora, en Ruth capítulo 1, versículo 1, también dice esto. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá se fue a morar a los campos de Moab con él, y se llevó a su familia y a sus 2 hijos. Dice que esta familia estuvo en Moab como unos 10 años. Se llevó a su familia. Después el esposo muere, mueren los 2 hijos, y la mujer oye, Noemí oye que Dios había visitado allá en Belén y que había pan. ¿Y qué dijo la mujer? Hace 10 años yo me salí de Belén porque no había pan, pero ahora que ya hay pan, ahora me regreso. Pero ya estaba sola, ya no estaba su esposo, ya no estaban sus hijos. Y dice que cuando ella regresa, hermano, ya hay pan. Aquí nos damos cuenta que esta familia salió de Belén y se fue a Moab porque aquí había. Pero, atención, en Moab no había hambre. ¿Está entendiendo esto? Ok, ahora, ¿cuál es el resultado del hambre? Escuche esto. Hay pérdidas, diga conmigo, hay pérdidas. ¿Cuánto Esaú?
Allá por Génesis capítulo 25 se nos dice que Esaú llegó a la casa con bastante hambre. Y dice que, me imagino yo que le olió la comida que estaba preparando su hermano. Y le dice a su hermano, acabo de venir y estoy bien cansado. ¿Por qué no me das del guisado que tienes? ¿Y qué le dijo Jacob? Le dijo, te doy, pero hacemos dijeron los jóvenes, una cambalacha, hacemos un cambio. Te doy el guisado, pero tú me das tu primogenitura. Bíblicamente, el primogénito tiene montón, hermano, diría el del Estado de México, un harto de bendiciones. Sí, tiene muchos privilegios, un primogénito. Y Esaú era el primogénito, aparentemente, porque hay una historia ahí atrás, ¿verdad? Pero Jacob era el chiquito. Y cuando Esaú trae un hambre, le dice, me das, dice Jacob, yo te doy el guisado que tengo, pero tú me vas a dar tu primogenitura. ¿Y sabe qué dice el hombre? Dijo el hombre, ¿para qué la quiero? Quédate con mi primogenitura. Pues él como que no le importaba, pero después se arrepintió. ¿Qué hice? ¿Se fija usted que en tiempo de hambre hay pérdidas? Por hambre hay veces que tomamos malas decisiones, sea hambre física o sea hambre espiritual. Las personas que están a dieta, cuando aguantan el hambre, mira hermano, se meten hasta lo que no deben, pero porque el hambre ya no la aguantan. Y dice, ¿qué pasó con la dieta? Olvídate la dieta, ahorita lo que tengo es un gruñidero de tripas, hermano, porque mire, el hambre hasta lo que no te gusta te sabe bien rico. Hasta lo que puede a veces estar fea la comida, pero el hambre que tú traes, ahora, el hambre, hermano, es peligrosa. ¿Queda entendido eso? El resultado del hambre, agárrese con esta, hay canibalismo. Le estoy hablando de lo que hay en la Biblia. Yo nada más le estoy dando un recuento de lo de la Biblia, ¿sí? ¿Qué es canibalismo? Que se come la carne. Escuche esto. Dice en 2 de Reyes 6:25, los que están tomando nota de la cita, hubo gran hambre en Samaria. Pasando el rey por el muro, una mujer le gritó y le dijo, fíjese, salva rey, señor mío. Y el rey le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tienes? Y fíjese lo que le dijo esta mujer. Le dice, esta mujer vino y me dijo que trajera yo a mi hijo y cocináramos y lo comiéramos hoy y que mañana, permítame, y que mañana nos íbamos a comer el mío, el de ella, perdón. Entonces dice, pero ayer nos comimos el hijo mío y hoy que nos toca comernos el hijo de ella, lo ha escondido. Y esa era la queja que traía la mujer. Hermano, al punto de cocinar a sus hijos. Pero oiga, ¿por qué? Porque dice que había gran hambre en Samaria. Y usted dice, ¿será verdad eso? Hermano, sí fue verdad. Canibalismo. Se comían o se comieron a la gente, a sus propios hijos. Y la mujer estaba enojada y quería justicia delante. Y le decía al rey, ¿qué hacemos? Porque esta mujer pues no está siendo justa. ¿Cómo si me invitó a que entregara yo al mío? Ya no lo comimos y ahora ella no quiere el de ella. ¿Se fija? Eso está peligroso. Ahora, otro resultado del hambre, perdón, es que hay enojo contra Dios. Hermano, deme un minuto, ¿sí? Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Cuando una persona se humilla delante de Dios, no tiene el rostro levantado, tiene el rostro para abajo, cuando simboliza, ¿verdad?, reverencia. Y dice aquí en Isaías 8, capítulo 8, versículo 21, que llega un momento donde la gente tiene hambre,
que de la misma hambre van a maldecir a Dios, se van a enojar contra Dios. ¿Conoce usted gente que en tiempo de crisis se enojan con Dios? Maldicen, están enojados con Dios. Y dice esto, hermano, y levantar. Están enojados, pero porque en la misma hambre los hace comportarse de esa manera. Ahora, veamos ahora el hambre espiritual. ¿Cuántos saben Mateo 4:4? ¿No se lo saben? Sí se lo sabe, pero no se sabe la cita. No solo, ¿qué le dije? Otra vez, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para el que no se lo sabe, otra vez, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe dónde dice eso? Mateo 4:4. Ahí está, no que no se lo sabía. Ahora, ahí nos habla de un hambre espiritual. Quiere decir que usted y yo no nada más podemos vivir del puro pan físico. Porque imagínese, si tú le das puro pan físico a este cuerpo, pero tú no le das palabra de Dios, empieza a haber una desnutrición, pero a tu hombre interior, a lo interno, al hombre espiritual. ¿Cuántos entienden esto? Es ahí peligrosa, le diría yo esto, es más peligrosa el hambre espiritual que el hambre física. Porque el hambre física se distingue bien pronto, porque hasta hace ruido. Y hasta, ¿verdad? Se siente cuando uno no ha comido. Pero el hambre espiritual mucha gente no la percibe y tristemente empieza a haber una frialdad en la vida de la persona. Y no se da cuenta que está fría, pero es porque le falta ¿qué? La palabra de Dios. ¿Entiende usted que es necesario comer palabra de Dios? Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Se fija que también la palabra nos habla de un hambre, pero espiritual. Dice, bienaventurado cuando tú tienes hambre, pero tú tienes hambre de justicia. ¿Cuántos han sentido ese tipo de hambre? ¿Quién ha visto una injusticia? Y a usted no le entra una cólera, una desesperación, pero sin pecar, ¿verdad? Pero uno le entra como que, ay, pero ¿por qué tanta injusticia? Ahí usted tiene hambre de justicia. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre espiritual, ¿nos pueden saciar? Sí, Señor. Amós capítulo 8, versículo 11, este profeta dijo algo muy poderoso. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Este profeta dijo eso. Va a llegar el día, ¿y sabe quién es el responsable de mandar esa hambre? Dios, en que Dios va a mandar hambre a la tierra, pero no hambre de qué, de comida ni de agua, sino la gente va a tener un deseo de comer, ¿qué, hermano? La palabra de Dios. Ahora, teniendo en cuenta lo que la palabra de Dios habla referente al hambre, sea hambre física o sea hambre espiritual. ¿Cuántos quisieran saber que aún nosotros en un tiempo de crisis, Dios está trabajando? Quisiera saber cómo trabaja Dios en un tiempo de estos. Porque le dije yo, y lo vio usted o lo escuchó, David, hermano, fue un hombre que le tocó atravesar un tiempo. Elías fue otro, Eliseo fue otro, que había tiempos, hermanos, difíciles. Veamos cómo Dios se presenta en tu crisis y en mi crisis. Vayamos a Génesis. Y Dios se hace presente, y escuche con atención lo siguiente. ¿Qué es lo que hace Dios para hacernos saber que Él está presente? Aún en tiempo de crisis, aún en tiempo de hambre, Dios quiere dejarnos bien en claro. Escuche esto, Dios habla. Diga conmigo, Dios habla. Dios dirige y Dios acompaña. ¿Usted lo cree? Otra vez,
Dios habla, Dios dirige y Dios acompaña. Si tú lo crees, daré un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. ¿Cuántos han escuchado la palabra patriarcas? Los patriarcas de la Biblia. Y uno dice, ¿qué? Los patriarcas de la Biblia se conocen como Abraham, Isaac, Jacob. Fueron de los pioneros, de los principiantes, donde vemos cómo Dios empieza a moverse. Y en esta tarde veamos cómo en tiempo de hambre física, pero recuerde, aun aunque sea hambre física, ¿cuántos realmente han pasado por una hambre física? Levante la mano, yo quisiera saber. Bastantitos, bajen la mano. ¿Verdad que se batalla cuando hay hambre física? En ese momento, hermano, ahora el que no ha pasado, tú puedes imaginarte, ahora, ¿cuántos? Ay, se la pongo más facilita. No levante la mano, ¿verdad? No necesita levantar la mano. Yo sé que aquí se llenarían las manos levantadas. Pero cuando tanto un ayuno físico, un hambre física, ¿cuántos han pasado por un hambre espiritual? De estos de los que usted se tira en la presencia de Dios porque tienes un hambre, pero de lo espiritual. Levante la mano, ¿quién lo ha experimentado? Aleluya. Ahora, sea física o sea espiritual, veamos lo que Dios hizo en estos patriarcas. Estos tres hombres, diga conmigo, Abraham, Isaac y Jacob. Otra vez, Abraham, Isaac y Jacob. Estos tres personajes experimentaron que Dios, aún en momento de crisis, Dios les habló, Dios los guió y Dios los acompañó. Te pregunto, ¿no te gustaría que Dios hiciera lo mismo en tu vida? Aleluya. Ve a Génesis capítulo 12, por favor. Vayamos al 12 primero. Veamos el versículo 10. Veamos primero 12:10. Vamos a reafirmar que había hambre en el tiempo de Abraham. ¿Lo tiene 12:10? Lea conmigo Génesis capítulo 12, versículo 10. Lea conmigo por favor. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Deténgase. ¿Queda claro que en el tiempo de Abraham hubo hambre? Esto es para que uno se rasque la cabeza y se quede como que, pero Abraham, pero ¿quién era Abraham? ¿Y cómo que había ahí? Por eso, hermano, yo cuando estaba y que el Señor me ministraba con esta palabra, yo le decía, Señor, ¿tú quieres que yo predique de esto? Yo no soy profeta, pero yo tampoco quiero decir, hermano, de que va a pasar un tiempo, pero lo que sí sé y estoy bien confiada en lo que estoy predicando es que hay un tiempo de crisis. Hay tiempo de crisis. Si usted no tiene una crisis de hambre, hay otro tipo de crisis. Pero le aseguro que detrás de esa cámara hay gente que está pasando crisis de hambre. A mí me mandaron unos hermanos una foto donde tú vas al supermercado. Años atrás, te conozco familia de Venezuela, me mandaban fotografías cómo estaban los supermercados en Venezuela. Las mujeres limitadas en comprar los pañales de sus hijos. Para comprarse una llanta, si ponchaba o si la llanta se dañaba del carro, me decían los hermanos, a veces un cheque de la quincena se te va en todo para la llanta. No nos alcanza. Hermano, escasez tremenda. Y eso no le estoy hablando de hace 50 años atrás, le estoy hablando recientemente. Venezuela, hay muchos países y uno dice, es que yo estoy en los Estados Unidos y no hay de esa necesidad. Mano, pero eso no nos garantiza en que ahorita estamos, pero tenemos que tener cuidado de que hay momentos en que Dios permite ciertas cosas. ¿Cuántos entienden eso? Veamos qué le pasó a Abraham. Vaya por favor al capítulo 12, versículo 1. Y del versículo 1 en adelante al versículo 4, vamos a ver las tres etapas de cómo Dios habla, de cómo Dios dirige y cómo Dios acompaña. Dice amén. Veamos la experiencia de Abraham.
Si usted es bueno para la ortografía, observe que Abraham no tiene H. Abraham viene nada más Abraham y está cortito. Y por lo regular nosotros escribimos Abraham y escribimos con H-A-M, ¿verdad que sí? Y uno dice, ¿a poco hay falta de ortografía? No, calmado, ya te vi los ojos, hermana Emma, ahí voy a explicarle. Porque aquí, amén, porque aquí todavía Dios no le cambiaba el nombre a Abraham, ¿correcto? Yo en sus notas sí se lo puse ya como cuando ya está todo el hombre hecho y derecho, ¿verdad? Pero aquí vemos que está, todavía Dios no le cambia el nombre. Veamos el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿qué dice? Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dígame, ¿Dios le habló a Abraham? ¿Dios le habló a Abraham? ¿Dios le habló a Abraham? Sí, Señor, Dios habla, hermano. Y uno dice, ¿cómo, hermano? Dios habla. Y dice que le dijo a Abraham, no cosa difícil, no cosa fácil le pidieron. Le dijeron, vete de donde estás y deja a tu gente, a tu parentela. Siga viendo. En el 2, haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Para no entrar en herejías aquí, voy a aclarar un punto. Esto se lo dijeron a Abraham. Estamos tomando el ejemplo de lo que le pasó a Abraham. Para que usted, hermano, el día de mañana dice, es que a mí Dios me dijo que me va a engrandecer y que, calmado, hermano. Sí, porque hay que entender algo, es cierto, la palabra, el Señor no ha cambiado, Dios no cambia su poder, amén. Pero hay que entender algo, lo que nosotros vamos a estar viendo que Dios hizo en Abraham, en Isaac y en Jacob, lo vamos a dar como un modelo para que veamos lo que Dios hizo en ellos. Y si Dios lo hizo en ellos, lo puede hacer en nosotros. Pero no para que se me vaya a torcer y se me vaya a ir, no, es que Abraham también me lo va a dar a mí, si se lo dio a Isaac también a mí, si se lo dio a Jacob también a mí. No es por ahí donde lo quiero llevar. Yo quiero que usted solo vea lo que Dios hizo en ellos, ¿entiende? Vayámonos hasta cuando, en aquel tiempo con Abraham. Entonces, lea otra vez el 2, léalo conmigo por favor. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Lea el 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué cree que hizo Abraham? ¿Lo hizo o no lo hizo? La respuesta está en el 4. Se fue Abraham como Jehová le dijo. Hasta ahí. En eso que acabamos de leer, nos damos cuenta que Dios le habló a Abraham, que Dios dirigió a Abraham y que Dios acompañó. ¿Cómo sabemos que Dios acompañó? Váyase al versículo 7. Cuando Abraham decide obedecer a Dios, dice el versículo 5, que tomó a su esposa, tomó su ganado, dice que empezó a salir, dice en el 6 que pasó Abraham por aquella tierra hasta un lugar llamado Siquem, y dice que así iba. Él cuando sale de Ur de los Caldeos, él no hay todavía hacia dónde específicamente, solo Dios le dijo, vete a donde yo te voy a dar una tierra. Pero vemos que Dios le habla, Dios dirige que se salga de su casa, de su parentela, pero se fija usted que Abraham empieza a agarrar camino, pero Abraham no andaba tan mal. Vea lo que dice el 7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda. ¿Se fija usted que Abraham agarró caminito? Ahora, siga viendo. El 9, Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Neguev. Vea el 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Diga conmigo, Abraham tuvo, otra vez, la libertad de irse a Egipto. No se le olvide eso. Vayamos a ver ahora a su hijo Isaac. Váyase al capítulo 26. ¿Se da cuenta usted que lo que vimos de Abraham
Aún en ese momento en que Abraham está y llega y hay hambre, Abraham sabe y se va a Egipto, porque en Egipto no había hambre. Pero recuerde, Dios le había hablado, Dios lo había dirigido y Dios estaba con él. Qué tremendo. Veamos a su hijo Isaac, capítulo 26. ¿Lo tiene? Versículo 1. Mire cómo después de muchos capítulos, fíjese, lea conmigo por favor. Después hubo hambre, otra vez. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Deténgase. Aparece otra hambre, ¿sí? Y ahora le toca pasar esta hambre ¿a quién? Isaac, ¿quién era? El hijo de Abraham. Ahora a él le toca experimentar, fíjese, después de mucho tiempo, ahora váyase al versículo 2, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. ¿En cuál tierra? Diga Gerar. ¿Otra vez? Se fijó arriba que dice que Isaac se fue con los filisteos a Gerar. Y dice que el plan de Isaac era irse a Egipto. Otra vez como su papá había ido a Egipto. Y dice que él iba para allá y que él dijo, no, quédate como forastero aquí con los filisteos. Aquí quédate en Gerar. Siga viendo. Habita en el 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Léalo conmigo. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Lea el 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, dará a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Quiere leer el 5? Sí, mire, para que vea. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hermano, la obediencia tuya y mía el día de hoy trae bendición aún 10 años después. La obediencia de hoy trae todavía bendición el día de mañana. ¿Tú lo sabías eso? Dale el aplauso a Dios por ello. Aleluya. Isaac no hubiera experimentado esto si su padre no hubiera salido de Ur de los Caldeos. Y dice, porque tu padre Abraham me obedeció. Pero ahora este hombre llamado Isaac, vea cómo él experimenta estas tres cosas que Dios hace. ¿Dios le habló a Isaac? ¿Dios le habló o no le habló? Sí. ¿Dios lo dirigió? Sí, le dijo, no te vayas a Egipto, quédate como forastero aquí. ¿Lo acompañó? Sí, Señor. Ahí vemos de que tanto lo hizo con su padre, ahora lo hace con él. Veamos ahora a Jacob. Váyase al capítulo 46. Ahí igual en Génesis, ve el capítulo 46. Ahora viene el nieto de don Abraham. Aleluya. Aparece ahora tercera generación, fíjese. ¿Lo tiene en el 46? Versículo 1. 42, perdón. Primero 42, correcto. Amén. Veamos dónde está lo del hambre. ¿Lo tiene? Les recuerdo que Jacob se le cambió el nombre o se le da también el nombre de Israel. ¿Sí? Jacob es Israel. Sabemos que está el pueblo de Israel, pero recuerde que el padre de las tribus era Jacob, de las 12 tribus, y antes de que al pueblo de Israel se le dijera pueblo de Israel, Jacob fue Israel. ¿Queda claro eso? Vea capítulo 42. Léalo por favor conmigo. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descender allá, comprar de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Lee el 3 para que capte la historia. Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto.
Ya se le refrescó la memoria. ¿Quién estaba en Egipto? ¿Quién estaba? José. Y en Egipto, gracias al consejo de José, había provisión. Pero la familia de José, que todos creían, lo daban por muerto a José, ¿lo recuerda? Dice que Jacob, el padre de José, se da cuenta que en Egipto sí hay comida. ¿Y qué dice? Vayan, le dice a sus hijos, vaya al capítulo 46. Después usted se sabe la historia, los hermanos llegaron con José. José manda traer a su hermano y manda traer a su padre, ¿lo recuerda? Ve el capítulo 46 y veamos la experiencia que tiene ahora Jacob en un tiempo de crisis. Lea conmigo, por favor. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Lea el 4. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Aleluya. Dígame si Dios no le habló a Jacob. Dígame si Dios no lo dirigió. Dígame si Dios no lo acompañó. Esto, hermano, porque dice que como que él todavía pensaba, me voy. Cuando supo que su hijo José lo mandó llamar, como que él tenía un poquito de temor si iba o no. Y qué preciosa la dirección de Dios que le dice: no temas, vete a Egipto. Y dice: y yo voy a ir contigo a Egipto. Y dice: y tu hijo te va a cerrar los ojos. ¿Qué es eso? Que allá iba a morir. ¿Se da cuenta? Ahora, estos tres personajes, abuelo, Abraham, papá de Isaac, Isaac, papá de Jacob, Abraham, el abuelo de Jacob. Qué precioso esto. Los tres hermanos experimentaron un tiempo de crisis de hambre. Y esto no es coincidencia. Y déjeme decirle que esto fue algo nuevo para mí, porque yo no lo sabía. Mientras yo estaba orando, yo estaba leyendo y decía: Señor, yo sé que tú algo quieres mostrar con esto. 3 generaciones y en las 3 hubo una crisis de hambre. Y a los 3 Dios les habló, Dios los dirigió y Dios los acompañó. A los 3 generaciones. Ahora la clave, y termino con esto, invito al grupo de alabanza si pasa, por favor. ¿Qué es el consejo para usted y para mí? Esto Dios hizo con estos 3 hombres, grandes hombres de Dios. Pero vea con atención esto. Abraham se fue a Egipto. Él no necesitó dirección. De acuerdo al camino que Abraham llevaba, Abraham, cuando hubo hambre, dice que Abraham se fue a Egipto. Cuando hay hambre en el tiempo de Isaac, él también iba para allá, pero Dios le dijo: no, quédate aquí en este territorio, aquí quédate como forastero. ¿Lo recuerda? No lo dejó. ¿Y por qué a la hora de que le tocó a Jacob le dice: no temas, vete a Egipto? Los 3 hermanos tenían diferente carácter. Y aquí voy a terminar y quiero que ponga atención en esto. ¿Cuántos han escuchado el libro de los Salmos que dice así? Mas en la comunión de Jehová es con los que le temen. La íntima comunión de Jehová. Váyase en el libro de los Salmos porque quiero que usted lo vea. Salmos 25:14. Salmos 25:14. ¿Lo tiene? Versículo que sé que lo va a dejar pensando. Cuando usted lo tenga, indíqueme con un amén. Lo leemos juntos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Quiere decir que cuando alguien tiene una comunión bien íntima con Dios, Dios le da.
dígame si este tipo de relación no tenía Abraham con Dios. Hermano, Abraham tuvo como que para él, cuando iba en el camino, él no había problema en que se fuera a Egipto. Pero sabemos que Abraham era un hombre que estaba en una comunión con Dios, ¿correcto? Veamos tantito el carácter o la personalidad de Isaac. Isaac, hermano, no era un hombre que dijéramos muy atrevido. No sabemos si Isaac no estaba preparado para lo que se iba a encontrar en Egipto. Abraham se encontró con una situación difícil en Egipto. ¿Se acuerda que le dijo a su esposa, di que eres mi hermana? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que Jacob también cuando llegó a Egipto dijo le repite la misma historia, di que eres mi hermana? ¿Lo recuerda? Pero en medio está Isaac. Abraham le pasó cuando bajó a Egipto, di que eres mi hermana. Isaac no desciende de Egipto. A Jacob sí desciende de Egipto y se repite la historia del abuelo, di que eres mi hermana. Ve algo, el carácter que había en Isaac, Dios sabía que algo le podía pasar en Egipto o por algo Dios, yo no sé por qué, pero Dios no dejó que Isaac fuera para Egipto. Dios le dijo, aquí quédate tú, aquí yo voy a estar contigo. Aquí yo te voy a prosperar, aquí yo voy a tener cuidado de ti. Y ahí se quedó. Pero a la hora que le toca a Jacob, Jacob era un hombre muy experimentado. ¿Sabías tú eso? ¿Cómo le había tocado experimentar allá con su suegro? ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda lo valiente que fue para usurpar el lugar de su hermano cuando la mamá le dijo, mira, ponte la ropa de tu hermano y ponte bello para que vaya y crea que eres tú? Hermano, ese Jacob era atrevido, ¿cierto o no? El carácter de él era para que le dijera a su mamá, no mamá, ¿cómo me voy a poner la ropa de mi hermano? ¿Cómo voy? Porque dice que llegó un punto donde Isaac ya no veía, ¿lo recuerda? Pero puede usted ver que Jacob tenía experiencia en algunas cosas. En otras palabras, como que era más aventado. Yo le voy a decir algo a usted. Dios sabe cómo es el carácter de cada uno de nosotros. ¿Amén o no amén? Y en tiempo de crisis, tú y yo tenemos que estar bien listos a que Dios nos hable, a que Dios nos dirija y a que Dios nos acompañe. ¿Sabe por qué hay tanto fracaso en tanta gente? Porque se va a Egipto cuando no les corresponde. Hay una crisis, allá van. Hay otra crisis, allá van. Ahora que hay cambio de presidente, ¿sabe cuánta gente empezó a alborotarse? Mi esposo trabaja trabajó de aceite también, pero en ningún momento vino por aquí. Y si cierran la compañía, mire, calmadito el asunto. Si Jehová habla, váyase a Egipto, váyase a Egipto. Si Jehová no me dice que me vaya a Egipto, yo no me voy. ¿Cuántos están entendiendo? Hay crisis, hermano, pero donde quiera, hermano, que hay un tiempo de crisis para ti, para mí, por favor, cuidado con las decisiones. Eso es lo que quiero que usted entienda. Yo no sé qué crisis vaya a venirle a su vida o qué crisis le esté pasando, pero algo sí sabemos, que nadie más nos conoce como nuestro Dios. Y Dios sabe, hermano, por qué Abraham no hubo problema en que se fuera a Egipto. ¿Por qué no dejaron que Isaac se bajara a Egipto y se quedara ahí? ¿Por qué Dios sí le dijo a Jacob, vayas, no temas, vete a Egipto? Cuando tú tengas que tomar una decisión o hacer algo, recuerda esta palabra. ¿Pueden decir amén? Recuerda esta palabra, hermano, porque es importante saber que aún en tiempo de hambre Dios está presente. Esto no significa que porque hay una crisis, lo primero que hacemos es, ¿dónde está Dios? Vino la pandemia, ay, ¿dónde está Dios? Viene que no hay aquello, ay, ¿dónde está Dios? Se bajan los trabajos, ay, ¿dónde está Dios? Se acaba la comida, ay, ¿dónde está Dios? No, hermano, vete a la Biblia, vete a la Biblia. Grandes hombres de Dios experimentaron crisis como la tuya y como la mía. No somos los únicos, esto no es nada nuevo en la tierra. Pero aquí esta gente supieron escuchar, Dios habló, Dios los dirigió. ¿Tú crees en un Dios que habla? ¿Tú crees en un Dios que dirige? ¿Tú crees en un